Hola a todos, ¿qué tal? Continuando con nuestro tema de características fisiológicas de las semillas, vamos a la segunda parte de esta presentación. Ya habíamos visto eh, las fases del desarrollo fisiológico de la semilla, cómo era la fecundación, las partes sexuales masculinas y femeninas de la flor. Mencionamos algo de las plantas monoicas y dioicas, que tienen ambos sexos en la misma flor y otros en flores separadas. Vimos de qué se trataba la fecundación, cómo se daba, cuál era la estructura de la semilla, por qué se caracterizaban estas tres partes particularmente, qué era el fototropismo y el geotropismo, y ahí veíamos nuevamente las tres partes de la semilla. La composición química de la semilla, que podía ser, dependiendo del tipo de carbohidrato de reserva, podía ser almidón, lípido o proteína, las amiláceas, oleaginosas o proteicas, respectivamente. Pusimos o mencionamos algunos ejemplos de cada una, de las que son ricas en carbohidratos, de las que son ricas en lípidos y las que son ricas en proteínas. ¿Y por qué la importancia de esta composición? Y vimos la parte de la maduración de la semilla, que se da después de la fecundación y cuando se da su mayor calidad física, fisiológica y sanitaria para cosechar y para reproducirse. Entonces sabemos qué es la madurez fisiológica, que es ese punto óptimo de crecimiento y desarrollo de la semilla, donde expresa todo su vigor y toda su capacidad de germinación, donde la semilla puede ser separada de la madre y sobrevivir sola, crear una nueva planta, donde se puede independizar, y veíamos ahí la importancia de la humedad y qué relación tenía la humedad con la madurez de la semilla. Entonces, empezando desde aquí, vemos que cuando se fecunda, el óvulo tiene arriba del 80% de humedad y en aumento. Incluso en algunos casos, ya digo, más allá del 80%. Y asimismo, a medida que la semilla crece, va dándose un intercambio de humedad por materia seca. Quiere decir que sale humedad del óvulo y entra materia seca o desarrolla materia seca la semilla. Por ende, la semilla empieza a perder parte de esa humedad que tenía en un inicio, de ese arriba del 80%, se va perdiendo, pero asimismo la semilla empieza a desarrollarse, empieza a crecer debido a la materia seca que acumula. Aquí viene el punto. Por lo general, en términos generales, cultivos a nivel mundial, la cosecha se da entre un 13 y un 20% de humedad de la semilla. Pero este 13 y 20% está más allá de la madurez fisiológica. ¿Qué quiere decir? Que estamos afectando al vigor y a la germinación de la semilla. Pero lo hacemos de una manera consciente. ¿Por qué? Porque si cosechamos arriba del 20% de humedad y guardamos esta semilla, la almacenamos, corremos en riesgo de que se produzcan patógenos en almacenamiento, de que crezcan hongos y nos produzcan micotoxinas que van a perjudicar más aún al desarrollo de la semilla, posteriormente, cuando ya se la va a utilizar. Tenemos un ejemplo de cómo se produce o cómo va creciendo la semilla o el fruto en este caso. Vemos la flor, el ovario, y vemos dónde están las semillas. Y nuevamente sigue creciendo y sigue creciendo, se produce el fruto. La flor en este caso termina convirtiéndose en un fruto, pero ahí contiene la semilla que quedó en la parte interna del óvulo. Vemos una tablita con el contenido de humedad de varias semillas, de varias especies, en su punto de madurez fisiológica. O sea, este es
el punto ideal, el punto donde la semilla expresa todo su potencial, donde tiene todo su vigor y donde puede tener mayor capacidad de germinación. Vemos que para todos estos cultivos, que son de hecho muy conocidos, la avena, el arroz, el frijol, el maíz, el ryegrass, bueno, es un pasto, el trigo y la soya, todos están de 30% hacia arriba de humedad. Y vimos aquí que la cosecha normalmente o por lo general se da entre un 13 y 20% de humedad. Asumiendo un 20%, a un 30% hablamos del extremo superior y el inferior del porcentaje de humedad de cosecha y de madurez fisiológica respectivamente. Vemos que hay un 10% de diferencia. Entonces, ¿por qué afectar el vigor y por qué afectar la capacidad germinativa de la semilla, reduciendo aún más esa humedad? Bueno, es, por lo que mencionaba antes, sacrificamos un poco el tema de germinación y vigor por conservación. Si tuviéramos que sembrar inmediatamente, si nosotros cosecháramos en este momento un cultivo de frijol, sabiendo que lo vamos a sembrar inmediatamente porque tenemos tal vez un sistema de riego, porque ya tenemos el terreno listo, porque hemos preparado todo, entonces sí pudiéramos cosecharlo con un 40% de humedad, porque sabemos que está en su punto óptimo de crecimiento, está en su punto ideal de desarrollo, está en su punto idóneo en madurez fisiológica. Pero si este frijol no lo vamos a sembrar inmediatamente y lo vamos a almacenar y vamos a esperar meses para poderlo sembrar, entonces ese porcentaje de humedad nos puede acarrear problemas de patógenos, por lo general de hongos. Ese porcentaje de humedad va a provocar de hecho un deterioro de la semilla si es que no la vamos a sembrar inmediatamente. Vemos entonces cómo el peso de la semilla va cambiando. El peso de la semilla a medida que crece aumenta su peso en materia verde y en materia seca. Va perdiendo humedad, que lo habíamos mencionado antes, va ganando peso en materia verde y en materia seca hasta llegar a su punto de madurez fisiológica. En su punto máximo de peso es cuando tiene una alta humedad y cuando las sustancias que transporta son equilibradas con lo que consumen la respiración. Es decir, en este punto la semilla ya empieza a tener un equilibrio, ya no necesita mucho de lo que produce la madre para poderse sostener, para poder sobrevivir. Aquí es donde empieza a equilibrarse hasta llegar al punto de poderse independizar de su madre. El peso máximo de la materia seca de la semilla coincide también con el mayor vigor y germinación que se da en la madurez fisiológica. Es decir, cuando la semilla tiene la mayor cantidad de materia seca es cuando está en su punto óptimo de madurez fisiológica. Dicho de otra manera, la semilla tiene todo su vigor y toda su capacidad germinativa cuando ha alcanzado su madurez fisiológica y ha alcanzado su punto máximo de acumulación de materia seca. Este tamaño de la semilla es básicamente cuando el óvulo fecundado pasa por las etapas de embriogénesis, las divisiones celulares, que lo mencionamos anteriormente por mitosis, cuando aumenta el tamaño de la semilla y llega nuevamente al máximo de peso de materia seca y por ende de su madurez fisiológica. Luego de que ha alcanzado este punto límite o esta cima
este punto máximo de desarrollo, de peso, de madurez, la tendencia es a perder tamaño, a perder peso y a perder humedad. No quiere decir que la semilla deja de ser viable, sigue siendo viable, pero tiene un poquito menos de vigor y tiene un poquito menos de capacidad germinativa. El porcentaje de humedad de la semilla combinado con los nutrientes que tiene en su tejido de reserva es lo que le permite a la semilla nacer, germinar, crecer rápidamente. En este caso, esta disminución de tamaño, cuando ya ha pasado de su punto de madurez fisiológica y empieza a perder ese porcentaje de humedad paulatinamente, es más notorio en las leguminosas que en las gramíneas. Es decir, si tenemos maíz, que es una gramínea, y tenemos soya, que es una leguminosa, en su estado, en su punto máximo, en su punto de madurez fisiológica, y ambas empiezan a perder humedad, vamos a ver un deterioro más rápido en la soya que en el maíz. Y regresamos otra vez al vigor. Cuando establecemos en campo, cuando sembramos X número de plantas en condiciones desfavorables de suelo o de clima, y aún en estas condiciones las semillas nacen, a eso se le llama vigor. Básicamente es la fuerza que tienen para poder sobrevivir. El vigor aumenta a medida que aumenta el contenido de materia seca. Ya lo habíamos visto antes, el punto máximo de materia seca que puede acumular la semilla es cuando está en su punto ideal de madurez fisiológica. Y nuevamente coincide con el punto idóneo, con el punto máximo de vigor de la semilla. Cuando se seca la semilla para almacenar, por temas de almacenamiento, se llegan a lo que se conoce como humedades seguras. A esto, estos niveles de humedad segura están más o menos por los 13% de humedad de la semilla. ¿Cuál es la intención de secar la semilla y de hacerlo rápidamente? Que en el transcurso, en el tiempo que se demore la semilla en perder ese porcentaje de humedad, también se va deteriorando la semilla por respiración, básicamente, y por intercambio, en este caso, de gases. Entonces, entre más nos demoramos en secar la semilla, más respiración va a haber y por ende, más deterioro de la semilla. Es decir, que si queremos alcanzar un porcentaje de humedad, por decir un ejemplo, mencionábamos hace rato, en el caso del frijol de un 40%, lo queremos llevar a un 13%. Esa diferencia, esos 27% que tienen de diferencia, debieran darse lo más rápido posible, porque si no, si de por sí hay pérdida por deterioro, hay deterioro de la semilla por la pérdida de humedad, si demoramos en hacerlo perdemos mucho más. Entonces se va a deteriorar más aún la semilla. Por esto es que muchas veces vemos equipos de secado de semilla o condiciones de secado de semilla donde lo que se quiere o lo que se busca es que en la medida de lo posible, a la vuelta de un día, ya tengamos la semilla lista o en condiciones de almacenamiento. Entonces, ¿qué es la germinación? Después de que hemos visto la fecundación, después de que hemos visto el desarrollo del óvulo, cómo se produce la semilla, cómo esta semilla puede crecer en la planta y dónde es su punto de madurez fisiológica que se puede independizar de la planta. Y luego de eso, cuándo podemos
en qué condiciones, bajo qué condiciones podemos almacenar esta semilla. Luego la vamos a llevar nuevamente a campo para sembrarla. Sea que la vendamos o sea que la utilicemos nosotros, esta semilla regresa a campo y va a germinar. ¿Qué es la germinación en sí? Bueno, pues es básicamente el reinicio del crecimiento del embrión, pero dándole las condiciones adecuadas. En este caso de clima, de suelo, de humedad, dependiendo si tenemos sistema de riego o si la vamos a sembrar en época de lluvias. Depende de los requerimientos del cultivo también. Pero sea como sea, tratamos de darle las condiciones adecuadas para que este embrión pueda crecer. El embrión, como vimos, por el eje embrional, por su contenido de reservas, va a crecer autotrófica y geotróficamente. Estos procesos fisiológicos de crecimiento exigen también actividades metabólicas aceleradas. Si ustedes ven, ustedes cuando van a campo ponen una semilla, siembran una semilla, la primera etapa de crecimiento es la más rápida. Es donde tiene la planta que aprovechar todos esos nutrientes que tiene en el tejido de reserva para crecer lo más pronto posible, para poder producir hojas, para poder tener raíces que absorban nutrientes del suelo y que fotosinteticen para poderse independizar, para ya no depender del tejido de reserva, sino poder producir su propio alimento. En este caso, la germinación, ¿qué comprende? Bueno, primero, la semilla debe llenarse de agua. Al llenarse de agua va a hidratar los tejidos que contiene, va a absorber oxígeno, lo que mencionábamos anteriormente, la semilla, aun cuando está guardada, hace un intercambio de gases con el ambiente. En este caso, cuando está en el suelo, también hace una absorción de oxígeno y empiezan las actividades enzimáticas. Empieza a haber división celular, diferenciación de tejidos y por ende crecimiento. Esto es como si fueran las células madre. Son las que se van a distinguir de una u otra forma dependiendo de qué es lo que necesita la planta. Luego de que hay toda esta diferenciación, va a haber la emergencia de las plantas y vamos a ver lo que conocemos ya como germinación. Como vimos, vamos a tener un crecimiento sobre la superficie del suelo, que es el crecimiento fototrópico o fototrópico positivo, y en la tierra, en el caso de las raíces, va a seguir profundizando, que es el crecimiento geotrópico o fototrópico negativo. ¿Qué factores pueden afectar a la germinación? En este caso ya no hablamos de los que afectan a la semilla, sino de los que afectan a la germinación cuando ya está en campo. Bueno, pues el agua. Mencionábamos aquí que cuando se reinicia el crecimiento del embrión, una de las primeras cosas que sucede es la embibición de agua, es decir, el asimilar y crecer en volumen, básicamente por la absorción del agua. Entonces, necesitamos agua para aumentar la humedad, para crecer en tamaño, para favorecer la actividad respiratoria y el intercambio y la captación de oxígeno del medio, para que el embrión pueda desarrollarse. Y estas estructuras que se empiezan a desarrollar, que se empiezan a diferenciar, también absorben humedad, lo que veíamos anteriormente como eje embrionario. Todo esto, si ustedes en algún momento tienen una germinación, han sembrado plantitas y están germinando, las arrancan y aprietan el tallito y aprietan la raíz, se van a dar cuenta que lo que más contiene básicamente es agua. La temperatura puede afectar, sí. Temperaturas mínimas o máximas, muy bajas o muy altas, van a afectar la germinación. Van a provocar un estado de latencia hasta cierto punto si no ha germinado la semilla. ¿Por qué? Por naturaleza.
La semilla espera tener las condiciones óptimas para poder crecer, para poder desarrollarse y para poder perpetuar su especie. Entonces, si no tiene las condiciones, y en este caso ya cumplimos con humedad, en el caso del agua, si no tiene la temperatura, tampoco va a germinar. Por eso es que tenemos épocas donde se produce X o Y cultivo. La ventaja que tenemos en Ecuador es que nuestro clima varía muy poco. Entonces, en la época que no llueve, podemos suplir agua a través de riego y básicamente podemos seguir produciendo. La cantidad de aire que esté en el medio donde se ha sembrado la semilla, que esté el oxígeno que esté presente en el suelo, también va a facilitar este intercambio de gases y por ende la velocidad respiratoria del embrión. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un suelo muy compactado, no va a poder germinar nuestra semilla o no va a germinar apropiadamente. Y en el caso de la luz, porque si no hay luz, la gran mayoría de plantas no va a germinar. Básicamente es otra vez un estado de latencia. Si no hay luz, no hay desarrollo fototrópico y por ende no va a haber fotosíntesis tampoco. Entonces, la naturaleza es sabia y sabe que no es factible germinar en ese momento porque no va a poder sintetizar, no va a poder fotosintetizar y no, por ende no va a poder crecer, no se va a poder desarrollar. Entonces, viendo el tipo de germinación que pueden tener las plantas, tenemos la germinación epígea e hipógea. La epígea es cuando el hipocótilo forma un gancho y ala a los cotiledones y la plúmula hacia el exterior, es decir, por encima del suelo. Ustedes van a ver esto, por ejemplo, en el caso del frijol, cuando empieza a germinar, ustedes ven como una semillita. No ven una hoja, sino que ven como una especie de semillita, un cotiledón. Entonces, de ahí empieza a crecer o sigue creciendo el eje embrionario hasta más adelante terminar formando sí una hoja verdadera. En el caso de la germinación hipógea, los cotiledones nunca salen del suelo, se quedan ahí y la planta crece solita, se ve simplemente el eje embrionario como sobresale del piso y sigue su desarrollo fototrópicamente. Vemos ambos ejemplos, el frijol para un desarrollo, una germinación epígea y el maíz para una hipógea. Y acá vemos un gráfico en donde se expresa mejor o se grafica mejor, se demuestra más fácilmente cuál es la diferencia entre la una y la otra. Como vemos en el caso de la epígea, el cotiledón que estaba en el suelo, que estaba enterrado, termina saliendo a la superficie, aparecen, se ven claramente en la superficie, ya por encima del suelo, y luego se empiezan a formar ya las hojas verdaderas. Hasta que, bueno, el cotiledón se marchita y básicamente se pierde. Este es para el caso, por ejemplo, del frijol. En el caso que mencionamos del maíz, vemos que el cotiledón nunca sale del suelo y simplemente el eje embrionario es el que crece. Va creciendo la raíz de una forma geotrópica y luego va creciendo el epicótilo en dirección al sol, que es básicamente un crecimiento fototrópico. Entonces, jóvenes, con esto terminamos básicamente este tema. Muchas gracias por su atención. Pasen bien, cuídense y éxitos.